1 de diciembre. San Edmundo campeón. Más 1581, con una escolta de 200 soldados, montado en una vieja cabalgadura, las manos atadas a la espalda, los pies ligados bajo el vientre del animal, vuelto el rostro hacia atrás para mayor ignominia, es conducido con un gran cartel en la cabeza que dice: "Este es Campien, el jesuita sedicioso". Lo llevan a Londres como criminal. Había sido traicionado. Unas millas antes de llegar se les comunica la orden de maltratarlo y ridiculizarlo para deleite de la plebe y escarmiento de los católicos. Ya se acerca la cabalgata. Delante de todos el vizconde de Berg con el bastón blanco de la justicia, enseguida, el padre Edmundo Campien en su viejo rocín, tras él, los otros dos sacerdotes firmemente atados entre sí. A la saga de toda la caravana, en el lugar de honor, no podía faltar el Iscariote. A medida que desfilan, el populacho vitupera al jesuita. Ya pasa el apóstata, ovaciones, vítores. Y Jorge Elliot, el traidor, sonríe. Ay de ese hombre que más tarde, como su modelo, terminará con muerte desgraciada su vida infeliz. Es el mes de julio de 1581. Los prisioneros son llevados a la Torre de Londres. 4 días más tarde lo presentan a Dudley, conde de Leicester, en su palacio. Le interroga el canciller, le hacen preguntas los magistrados, le prometen, en nombre de la soberana, la vida, la libertad, honores, el obispado de Cambridge, solo esperan que reconozca la supremacía pontificia de la reina. La conciencia no se lo permite a Campien. Sus respuestas tienen un tono tan persuasivo que revelan una vez más al formidable Scaler oxoniense. De improviso se presenta Isabel en persona. El prisionero se inclina saludando a su reina, me reconoce como a su legítima soberana. Sí, Majestad. ¿Cree que el obispo de Roma tiene poder para deponerme? No me toca erigirme en juez y pronunciar sentencia entre dos partidos, tanto más cuanto que los más versados en la cuestión son de pareceros opuestos. Yo quiero dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo demás que se dijo en esta entrevista permaneció secreto, por expresa voluntad de la reina. Pero, ¿qué importancia tenía aquel prisionero, que la propia soberana de Inglaterra venía a interrogarle? El primer encuentro había acontecido precisamente 15 años antes, en 1566. Isabel, con su gran comitiva de cortesanos, aduladores y lacayos, llegaba en su carroza a Oxford a fin de pasar por primera vez unos días con su corte entre los estudiantes de la célebre universidad. La visita duró 6 días. Las diversiones, los actos académicos, todo se iba desarrollando tranquilamente. El tercer día correspondió el homenaje a los profesores, entre los cuales fue elegido como orador el Scaler de Oxford más brillante de su generación, un apuesto joven de solo 27 años de edad, se llamaba Edmundo Campien. La reina, que se complacía en dominar a los hombres de talento, le escuchó con honda satisfacción, le felicitó calurosamente y lo recomendó a la protección del canciller. Dudley, en nombre de la soberana hereje, le prometió su patronazgo y le hizo los más lisonjeros ofrecimientos. Pobre Campien. Ya en 1553, María, la hija de Enrique VIII y doña Catalina de Aragón, había entrado solemnemente en Londres. Para declamar el discurso de bienvenida habían escogido los maestros a Edmundo Campien, que tenía entonces 13 años. El garbo y la vivacidad del niño encantó a los circunstantes, de manera que Thomas White lo tomó bajo su protección y lo llevó consigo a Oxford para educarlo. Correspondió el éxito a las esperanzas. Descolló como discípulo, lúcidamente coronó sus estudios, brilló en buena lid como maestro, fue autor, luego se le nombró primer orator, después prácter y más tarde llegó a ocupar otros cargos insignes en aquella alma mater. A su alrededor se agruparon multitud de estudiantes, sobre los que su personalidad amable ejerció un influjo sabio y comprensivo, sus clases se veían atestadas de oyentes, muchos comenzaron a imitarlo hasta en su manera de hablar, en sus ademanes y en su modo de vestir, a los cuales se llamó campionistas. Este era el hombre que la nueva iglesia anglicana necesitaba entre sus filas. Pero Campien, el gran humanista, casi por instinto rechaza la herejía, mas, para desgracia suya, traba amistad con Richard Cheney, obispo anglicano de Gloucester. Y cede al fin,
En 1564 presta el juramento anticatólico, reconociendo la supremacía espiritual de Isabel. Más aún, seducido por las promesas del de Gloucester, recibe el diaconado 1568 del hereje. Al tomar las manos del falso obispo siente aquel infeliz diácono el acicate mordaz de su conciencia atormentada. Y su corazón se revela, y el remordimiento le roe el alma por la infamia cometida, y pierde la paz. Se siente, dice él mismo, como si le hubieran marcado con el signo de la bestia. La crisis interior se desborda, vuelve en sí, se confiesa con un sacerdote católico y se reconcilia con la Iglesia. En tales circunstancias se ve obligado a salir de Oxford para poner a salvo su vida y recobrar la tranquilidad de su espíritu. Se refugia en Irlanda. Mas el 12 de febrero de 1570 su santidad Pío V fulmina la excomunión contra Isabel, y sus súbditos quedan liberados de la obligación moral de obedecerla. Se expiden entonces contra los católicos por todo el reino severísimos edictos. En Dublín, entre los primeros, es denunciado Campien como papista, y tiene que andar huyendo hasta que logra volver a Inglaterra. Llegado a Londres, pasa algunas semanas tranquilo, mas temiendo ser arrestado, se embarca rumbo a Flandes. Llevaban ya varias millas mar adentro, cuando una fragata guardacostas les da alcance. De todos los pasajeros solo Campien carece de pasaporte. Hecho, pues, prisionero, es devuelto a Dover para ser remitido a Londres, pero este se escapa y acude a unos amigos, que le ayudan a embarcarse de nuevo, y por fin, pasando el canal, llega al continente, donde pasará los próximos 9 años. En el seminario inglés de Douai, Francia, obtiene su grado en teología y recibe las órdenes menores y el subdiaconado. Pero a Campien le atormenta el recuerdo de aquel diaconado. Y el convertido desconfía de sí, pone su confianza en aquel que lo conforta, quiere prepararse humildemente, vigorosamente, disciplinadamente. Su corazón se vuelve hacia la austera disciplina de la obediencia. Solo así podrá hacerse digno del verdugo y de la horca por su Dios. El 25 de enero de 1573, vestido de peregrino, se dirige a Roma solo, a pie, con la intención de entrar en la perseguida y heroica compañía de Jesús. Recibido en el noviciado, se le destina a la provincia jesuítica de Austria, y 5 años más tarde, el 8 de septiembre de 1578, recibe la unción sacerdotal en Praga de Bohemia. El 18 de abril de 1580, con la bendición de Gregorio XIII, sale de Roma una pequeña caravana de misioneros, entre ellos 3 jesuitas, Roberto Persens, nombrado superior, y Edmundo Campien, a quienes se añade el hermano Ralph Emerson como compañero. Llegan a St. Omer. Mas el mismo día de la partida de Roma, un espía del gobierno de Isabel enviaba al ministro Walsingham los nombres y señales de los peregrinos. Así que, sin ellos saberlo, ya todo puerto, todo paso está vigilado por espías sagacísimos para impedir la entrada de ningún jesuita. Donde quiera se ven cartelones con la efigie de Persens y de Campien enviada desde Roma. Algunos fugitivos ingleses quieren descorazonar a los padres anunciándoles que la vigilancia en Dover es tan grande que su arresto inmediato parece inevitable. Mas Persens se decide por la acción inmediata. A él, que es el superior, y a quien no falta astucia y franqueza, toca abrir el camino. Aventurará él solo el paso del canal. Disfrazado de capitán, aguerrido veterano de Flandes, el aire marcial, bien estudiados ademanes, haciendo honor a su uniforme, zarpa el barco de Calais en Dover. Nuestro capitán se presenta cordialmente al capitán del puerto y le ruega que al llegar en un barco próximo un mercader irlandés de nombre M.R. Patrick, muy amigo suyo, con un criado, se lo envíe inmediatamente a Londres para que no pierda una ocasión propicia de vender sus mercancías. Un saludo militar, promesa de ser correspondido, y Persens sigue a la metrópoli. Por su parte M.R. Patrick con su criado esperan en Calais viento favorable. El 24 de junio cruzan el canal, y en Dover el padre es aprisionado inmediatamente, porque M.R. Patrick, dicen los espías, no es M.R. Patrick, sino el Dr. Allen. Campien insiste en que no es Allen y está dispuesto a jurarlo. El alcalde de Dover no le cree. Da orden de llevarlo al magistrado supremo de Londres. Insiste Campien en que no es Allen. Insiste el alcalde en no creer. Los caballos están listos.
Campien se encomienda a Dios. Cuando menos lo esperábamos, refiere Campien, se presenta un anciano, a quien Dios bendiga, y nos dice: están ustedes libres, váyanse en paz. Nosotros, prosigue el misionero, nosotros salimos corriendo inmediatamente. Pero no. Campien se vuelve y va tan fresco a alquilar las bestias que les tenían preparadas, y así terminan el viaje más seguros y a prisa. Llegados al Támesis, varios jóvenes católicos les están esperando, mudan cabalgaduras, corren a alojarse en casa de George Gilbert, cambian el disfraz y sale Campien transformado en un caballero de los de daga al cinto, sombrero de anchas alas, pluma al aire, espuela de oro y galgo corredor. Minutos después busca albergue en el barrio de la Cancillería, en la propia casa en que mora el jefe de la policía donde está viviendo el capitán Roberto Persens. En Londres, aquellos jóvenes que han servido de introductores de Campien hacen correr secretamente la voz entre los católicos de su llegada. La noticia causa revuelo. Campien predica sobre el pontificado. Las conversiones son múltiples, la Sagrada Eucaristía vuelve a fortalecer muchas almas, los sacramentos, los sermones, las palabras de consejo y de aliento, los arrepentidos, las lágrimas, los sabios, los humildes, la nobleza, los estudiantes. Y a Santa Misa, todo como en las catacumbas. 100.000 conversiones en un año. Cuando en hora mala sabe Isabel y sus ministros la increíble audacia de los jesuitas de penetrar en el reino, cuánta ira, que poner precio a su cabeza. Y el misionero de Cristo no tiene otro recurso que mudar de nombre, de lugar y de apariencia. El padre Edmundo, acompañado del hermano Emerson, se refugia en York, y en 15 días compone en latín su más famoso libro, que titula 10 razones por las cuales Edmundo Campien, S.J., se ofreció a disputar con sus adversarios. Los ejemplares son repartidos de mano en mano entre los católicos, o abandonados en los sitios públicos, o introducidos en las casas por debajo de las puertas, lo cual excita tal sensación que juran los herejes no descansar hasta no dar con aquel jesuita sedicioso. Persens, Camplon y el hermano pasan algunos días juntos. Persens, como presintiendo algo, renueva sus instancias a Campien de no acceder a todas las súplicas que en el trayecto se le presenten, y señala a Emerson como superior en lugar suyo. El padre Edmundo y su compañero llegan el día siguiente a una posada al caer de la tarde. Varios caballeros católicos, con pretexto de cacería por esos parajes, vienen a fin de hablar con él y confesarse. Le suplican volver al castillo de la Iferd, donde pasó la noche anterior. Emerson resiste al principio, pero al fin consiente en la vuelta de Campien. Más de 60 católicos se reúnen aquel domingo, 16 de julio. El padre se prepara para el santo sacrificio, en el grupo de hombres hay uno de tantos. No tiene la contraseña, pero tanto insiste que por excepción se le abre la puerta. Jorge Elliot, infame criatura, por un homicidio había estado a punto de ser atormentado en el Ecúleo, y para librarse había apostatado de la fe y prometido un crimen mayor, el de traicionar al jesuita Campien y traer otros sacerdotes al suplicio. Terminada la misa, la última misa, parte Elliot, como Judas, a hacer pronto lo que piensa. De repente, alarma. El castillo está rodeado por un escuadrón de caballería. Elliot y un oficial con 100 soldados penetran en él. Escapará el jesuita. 2 días de intensa búsqueda, todo en vano. Rabioso Elliot va a salir, al bajar las escaleras golpea como por descuido el arco de la puerta, siente que resuena profundamente, ha dado con el escondite. Los 3 sacerdotes ofrecen su vida a Dios. El infeliz apóstata grita loco de felicidad. Se ha merecido las 30 monedas. Campien se entrega al traidor, el cual lo pone en manos del gobernador de Berk. Un correo parte inmediatamente a Londres. 3 días después llega la respuesta, como un vulgar asesino es llevado a la capital entre 200 soldados. Encerrado en un calabozo de la torre, después de la entrevista con la reina, se le conduce al tormento. Campien ora unos instantes de rodillas. Fortalece su pecho con la señal de la cruz. Los verdugos le despojan de sus vestidos, se le dispone en la roc, Ecúleo. Comienza la tortura, horror, crueldad, agonía, se va descoyuntando el cuerpo, se quiebran los huesos, se desgarran los nervios,
demasiado tensos. La angustia del mártir en el rostro. Los jayanes siguen impasibles su faena. Chirría llorando la máquina del tormento. El héroe, lívido, invoca a Dios y no cede. Lentamente van pasando las horas interminables, y el mártir extendido, perdonando a los autores de sus penas. Se suspende un instante la tortura para volver a comenzar de nuevo y volver a suspenderse y volver a comenzar. Y ahora sí, los doctores protestantes quieren disputar con él sobre cuestiones de fe, con fortaleza inalterable confunde a sus enemigos y les echa en cara su herejía. No se dan por vencidos los herejes, les queda un recurso todavía, el del tormento. Y otra vez comienza la tortura. En manos ajenas es llevado a su prisión, donde tendrán lugar otras 3 disputas por orden expresa del Consejo. Pero Campien rebate gloriosamente a sus adversarios. Por fin, el 16 de noviembre de 1581 se sentencia contra él pena de muerte en la horca por crimen de lesa majestad, por haber predicado la religión católica y por traidor. Cuando estuviere expirando se le bajará del patíbulo y, abierto el vientre, se dispersarán las entrañas, se le sacará el corazón con el grito de «He aquí el corazón de un traidor», y se le arrojará al fuego, luego de cortarle la cabeza se descuartizará su cuerpo, que se repartirá en diversos lugares para escarmiento de todos. En el calabozo, Elliot se le acerca para pedirle excusas. El padre lo perdona y le da cartas de recomendación a ciertos señores de Alemania. La mañana del 1 de diciembre entran los verdugos para llevarlo junto con el jesuita Bryant y el padre Sherwin. Al salir los mártires encuentran aparejadas 2 esterillas de mimbre atadas a sendos caballos y una multitud de pueblo reunida porque se había hecho correr el rumor de que Campien se había enterrado un puñal en el corazón. Al verlo aparecer quedan atónitos. Él los saluda con amabilidad. Extendido boca arriba sobre su esterilla, los jayanes del suplicio lo aseguran fuertemente, y a los compañeros entre sí. Arrastrados a la cola de los caballos avanzan por las calles de Londres. Llegan al Tyburn, donde está levantada la horca. Le señalan el carromato. Sube a pie firme. Le echan al cuello la saga de nudo corredizo. Murmullo de los espectadores, luego, un silencio. Un consejero de la reina le exige la pública confesión de sus traiciones. Si ser católico, responde el jesuita, es ser traidor, me confieso tal. Pero si no, pongo por testigo a Dios, ante cuyo tribunal voy ahora a presentarme, que en nada he ofendido a la reina, a la patria o a nadie porque merezca el título o la muerte de traidor. Y luego, justificándose de otras calumnias, puesto en oración reza el Padre Nuestro y el Ave María. Y para testimoniar que da su vida por la fe verdadera, suplica a los católicos presentes que reciten el credo mientras él expira. Tiran del carro, y el beato Edmundo Campien queda suspendido de la horca. Era el 1 de diciembre de 1581. Tenía 41 años de edad. Había nacido en Londres el 25 de enero de 1540.